Buenas noches, amigos y amigas del Arriero. Estamos hoy en una edición especial. El día de ayer no pudimos estar con ustedes por razones de salud y teníamos comprometida una entrevista con la viceministra de la Mujer, la doctora Marcela Guaita, sobre el proyecto de ley de alternancia de género que se había presentado al Congreso. Ese proyecto ha sido rechazado, archivado el día de hoy, y como teníamos el compromiso de conversar con la viceministra ha accedido a estar el día de hoy, entendí un poco las razones de la postergación de la conversación, pero ahora ya no vamos a hablar solamente del proyecto, sino del rechazo al proyecto. Muy buenas noches, doctora Guaita. Buenas noches, Javier, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Hace unos días se presentó al Congreso, bueno, ya se había presentado hacía varios meses, pero se presentó la ministra de la Mujer, la doctora Ana Jara, y sustentó la importancia del proyecto de ley de alternancia de género para todo lo que tenía que ver con elección de cargos, Congreso, consejos regionales y también para lo que son las directivas de los partidos políticos. El día de hoy eso ha sido rechazado por una mayoría en la Comisión de Constitución. ¿A qué se debe este rechazo? A ver, primero quisiera hablar del proyecto y luego podemos conversar sobre el archivamiento que ha tenido en la Comisión de Constitución el día de hoy. Efectivamente, el Poder Ejecutivo presentó ese proyecto de ley en noviembre del año pasado y el día viernes pasado, el 31 de mayo, la Comisión de Constitución invitó a la ministra a sustentar el proyecto. Ese proyecto efectivamente lo que propone es que en las listas electorales, tanto en las candidaturas nacionales al Congreso como en el ámbito regional, local y en las elecciones internas de los partidos políticos, vayan las listas alternadamente un hombre, una mujer o una mujer, un hombre, de tal manera que la cuota de género que actualmente existe se cumpla efectivamente desde el inicio de la lista y no como viene sucediendo en muchas elecciones, y acá tengo algunos datos que luego puedo referir, en que las mujeres van en el último tercio de la lista sin posibilidades reales de ser electas, especialmente en los ámbitos regionales. O sea, como relleno, para como decirlo relleno, en resumen, ¿no? Ahora, este proyecto está en dos comisiones. Uno en la Comisión de Constitución y Reglamento y la otra comisión es la Comisión de la Mujer. El día de hoy, la Comisión de Constitución ha puesto en debate un tema que también era parte del proyecto, pero que no era el único tema, que es el voto preferencial. Okay. Y el voto preferencial, que es el voto por el cual en las listas al Congreso los ciudadanos y las ciudadanas marcan un número, que estaba en debate y que en nuestro proyecto lo que nosotros decíamos, si se elimina el voto preferencial, debe aprobarse la alternancia. ¿Por qué el proyecto establecía esto? Porque está demostrado, como les decía, que cuando no se ponen estas medidas de acción afirmativa, a las mujeres se les pone en posiciones que no tienen posibilidades reales de ser electas, y en las últimas elecciones, por el voto preferencial, el 50% de mujeres que se presentaron mejoraron su posición. O sea, las que son elegidas son normalmente en el Congreso, porque son situaciones distintas, para entender. En el caso del Congreso, el voto preferencial de alguna manera ha permitido que las mujeres sean elegidas. Exactamente. ¿No? La ciudadanía quiere votar por las mujeres. Y las mejora del número que le corresponde, que le da el partido, las mejora, en el 50% de los casos las sube. O sea que si estaban en el puesto 35 de la lista congresistas por Lima, de repente quedan quintas o quedan primeras. Exactamente. Ese es en el caso del Congreso. Pero en el caso de consejos regionales y consejos municipales no hay voto preferencial. Entonces ahí sí simplemente
es donde ocurre esto de que las colocan al final de las listas. Exactamente. Yo tengo cifras acá de las elecciones municipales provinciales del 2010, por ejemplo, que el 20.5% de mujeres estuvo en el primer tercio de la lista, es decir, con posibilidades reales de ser electas. El 33% estuvo en el tercio medio y el 46.4%, o sea, casi el 50% en el último tercio. Okay. Esto es en las candidaturas. Cuando salieron electas, el 15.2% de las que están en el primer tercio salieron electas. El 8% de las que están en el segundo tercio salieron electas. Y menos del 1% que las que están en el último tercio fueron elegidas. Claro, porque en el sistema de elección municipal, además, el regional es diferente, pero el municipal, el que gana se lleva la mitad más uno. La mitad más uno. Y si es un consejo de 5 regidores, los últimos de la lista no van a entrar nunca. Nunca, ¿no? Como que no existieran. Entonces, esto es lo que se llama las listas cerradas. En las listas cerradas es evidente la decisión de las agrupaciones políticas, de todas las agrupaciones políticas, de no permitir esta participación igualitaria o por lo menos proporcional de las mujeres. Esta arista del proyecto, que es la alternancia en las listas regionales y locales, no se ha discutido en la Comisión de Constitución. Ok, o sea, ellos han discutido el tema, entonces, solo del voto preferencial. Del voto preferencial. ¿Y se han reafirmado en que existe el voto preferencial? Se han reafirmado y como el proyecto del Poder Ejecutivo tenía ambas cosas, han dicho, bueno, lo archivamos. Pero no han discutido el tema de alternancia. Ni siquiera lo han discutido. Ni siquiera lo han, lamentablemente, porque ni siquiera lo han discutido. Justamente cuando se presentó la ministra Najara, Andina recogió algunas declaraciones y a mí me llamaron mucho la atención las declaraciones de Raúl Castro, presidente del PPC, que es un partido que tiene destacadas lideresas políticas, ¿no? Lourdes Flores, Marisol Perestello, y él decía que este era un proyecto que atentaba contra la dinámica partidaria, que de alguna manera iba contra la democracia interna de los partidos y que iban a tener que colocar en cargos directivos a personas sin experiencia. Eso es lo que decía... lamentablemente... Perdón, Javier Bedoya. Bedoya, sí, Bedoya, que es el congresista que estuvo presente el día viernes en la Comisión de Constitución, y ese es el argumento, digamos, que se está utilizando. Sin embargo, nosotros creemos que los partidos políticos tienen que invertir en la preparación de sus cuadros técnicos en hombres y mujeres. Creo que las últimas elecciones municipales, por ejemplo, en Lima, han demostrado que lideresas, mujeres hay en todos los grupos políticos y es un tema también de darles oportunidades. Hay estudios que nos demuestran que las mujeres están participando en política, sin embargo, siguen estando segregadas a determinadas secretarías y no acceden a cargos directivos. En los partidos, digamos, que tienen vida orgánica, porque hay muchos que ni siquiera tienen, normalmente están en la Secretaría de la Mujer, todavía se reproduce eso, que es una vieja costumbre. Todavía se reproduce eso. Entonces, este proyecto tenía también la posibilidad de la modificación de la ley de los partidos para que ahí se considerase el tema de alternancia. Pero una crítica que yo creo que es pertinente hacer a la Comisión de Constitución es que no lo ha discutido. Han discutido el voto preferencial y se ha mandado al archivo un proyecto que tenía varios otros temas, a discutirse temas que tienen que ver con el ámbito regional, con el ámbito local, con el ámbito de los partidos políticos, y que no ha habido oportunidad de reflexionar. Nosotros... Ahora, el congresista Mulder también, ¿no?, señaló que este proyecto había sido hecho por gente que no conoce la dinámica de los partidos. ¿Cómo se ha elaborado la propuesta? ¿En qué se ha basado? O sea, además de la justificación que ha explicado con mucha claridad, ¿cómo se elaboró esta propuesta? ¿Ha sido una propuesta de gabinete a puerta cerrada o se ha discutido con gente? No, este proyecto recoge iniciativas que ya además se habían presentado, se habían discutido el tema de medidas de acción afirmativa en varias instancias. Fíjese usted, nosotros como Estado peruano teníamos una responsabilidad frente a la Comisión de la OEA porque se había incumplido en el año 2006 con respetar la cuota de género. Y como
solución amistosa, el Jurado Nacional de Elecciones se compromete con la Defensoría del Pueblo y con la organización Manuela Ramos a presentar proyectos que tengan medidas de acción afirmativa. Okay. Y justamente presentan un proyecto de ley de alternancia. Cuando nosotros evaluamos, nosotros somos el órgano rector técnico que nos corresponde el tema de igualdad de oportunidades y nosotros evaluamos la oportunidad de presentar este proyecto que incorporaba la propuesta de alternancia tanto para el ámbito regional, local, como para los partidos políticos, con un tema adicional que era que discutamos en el Poder Ejecutivo, porque nosotros como sector teníamos la posibilidad de presentar un proyecto con una voz del Poder Ejecutivo de tal manera que se le dé prioridad en el debate y consideramos que era pertinente hacerlo para que no sea solamente un proyecto de una instancia técnica como el Jurado Nacional de Elecciones, sino también un proyecto que incorporase algunas novedades, pero que tuviese una voz del Poder Ejecutivo y al interior del Poder Ejecutivo se ha discutido y se ha considerado pertinencia ese proyecto. Ok, entonces no es un proyecto que ha aparecido de la nada, así al caballazo. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos porque han habido otras críticas de otros sectores también a este proyecto que, sin ser debatido, ha sido archivado. Volvemos en un instante con la doctora Marcela Guaita, viceministra de la Mujer.